lo primero que uno le llama un poco la atención? Estabas en el 4, estabas en el 3, estás en el 2,7. Acá se marca primero, ¿no?, esta desaceleración. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué se logra este 2,7%? Bueno, la núcleo está en el 3%, 2,9%. Y los servicios, ahí los vemos, en el 4,3%, que es lo que más sigue aumentando durante todos los meses. ¿Qué es Cristina hoy? ¿Cristina es pasado, es presente o es futuro? Claramente presente. Si hoy asumió como presidenta del Partido Justicialista. Yo creo que el peronismo, la cara del peronismo del 2027 tiene que ser de un peronismo revolucionario. Milei quiere volver a una Argentina preperonista. Entonces lo que va a necesitar el próximo presidente es ser revolucionario. Decidimos postergar la sesión. Vimos cómo se diluía el quórum. Eso se diluía en gran parte porque los gobernadores, con la promesa de un presupuesto que nosotros creemos que no se les va a pagar todo lo que ellos pretenden, pero han planteado que hasta que no esté el presupuesto no querían tensionar tanto con el gobierno. ¿Es posible que Cristina no haya tenido conocimiento de todo eso? Pero eso lo tiene que demostrar la justicia. Los que la quieren ver condenada dicen, bueno, es imposible que... Sí. Y los que la quieren ver absuelta dicen, no era posible. Ahora, para que las obras fueran a realizarse en Santa Cruz, participaron legisladores, jefes de gabinete. Los jefes de gabinete de ese periodo tendrían que haber también estado implicados y haber sido condenados. Y sin embargo... Y por eso no se siente, no se repercute mucho este 2,7% en los ingresos de los hogares. Es muy fuerte el impacto de los servicios públicos y está ahí la discusión de qué tanto lo refleja el indicador de INDEC, que finalmente se debería modificar. Que no refleja tanto en el índice, en el nivel general, y esa es parte de la discusión sobre si se está midiendo bien, le quita mucho poder adquisitivo y después te impacta en alimentos, porque aquel 1,2 tiene que ver también con la recesión. Este tipo está generando una masacre socioeconómica en este país. El modelo de Milei es la Argentina preperonista, sin derechos civiles, eliminando todos los derechos laborales y sobre todas las cosas, consolidando un modelo sin movilidad social. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Siempre me parece muy interesante el modo en que las cosas que conversamos en el capítulo anterior nos van nutriendo y le dan continuidad a los debates, o por lo menos a lo que proponemos aquí en QR. Digo eso porque va en contra de la segmentación. Parece que cada día es único y que no tiene una historia, que no tiene un contexto y que mañana será otra cosa y ya naturalizaremos lo que pasa hoy. ¿Por qué les digo esto? Hoy la noticia del día claramente tiene que ver con la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios de su gobierno, también de Vialidad en la provincia de Santa Cruz, por el tema obra pública. Ya vamos a entrar en el detalle, ya vamos a charlar con Eduardo Valdés, que viene a conversar con nosotros, Irina Hauser en el detalle y cómo explica y trata de hacernos entender en términos jurídicos qué es lo que está pasando. Vamos a hablar con Pablo Ibáñez, porque Pablo Ibáñez dice, bueno, y ahora hay que mirar para adelante. ¿Qué significa esto para la vida política de Cristina que viene? ¿Y qué piensa el gobierno sobre eso? Enseguida lo analizamos, pero quiero ir un poco antes. Quiero tratar de conectar con ustedes y ver qué es lo que nos pasa cuando observamos situaciones en las que hay cosas que nos quedan muy lejos. Los argumentos jurídicos de un fallo de 1500 páginas nos quedan lejos. Ayer, cuando terminamos la conversación con Andrés Gil Domínguez, que también lo veíamos y continuamos esa conversación, le decíamos, bueno, pero Andrés, el problema es, ¿cómo haces con ese sector de la sociedad a quien tratás de decirle, mirá, esto que interpreta un juez está mal, esto se da de trompadas con la Constitución, esto otro no? Es decir, ¿quién tiene razón? Y Andrés Gil Domínguez decía algo interesantísimo y que le da nombre a nuestra apertura de hoy. Es que en general nos acercamos a estos temas tan determinantes en nuestra vida política y social, las cosas que nos son comunes, con un sesgo confirmatorio. Es decir, vamos a buscar aquello que decididamente ratifique lo que ya pensamos, lo que ya sentimos, sobre todo lo que ya sentimos, sobre ciertas figuras de la política. Y acá no importa si es Cristina Fernández de Kirchner, si es Milei, si es Macri, no importa. Hay un sesgo confirmatorio. Ese sesgo confirmatorio nos impide ¿qué? Tener la cabeza un poco más abierta para escuchar argumentos e ideas, que es lo que se perdió en el debate público en la Argentina. ¿Y qué ganó? La emocionalidad.
Pensémoslo de esta manera y vamos a ver en las repercusiones del fallo de la Cámara, que insisto, después lo vamos a analizar más en detalle. Veamos en redes sociales, el presidente de la Nación. Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy, durante este gobierno, Milei aclara porque alguien le decía, bueno, si sos tan bravo, que efectivamente la gente que robó vaya presa en tu gobierno también. Ahí también tenés que ser distinto. Y se lo pedían en la campaña, por eso Milei hace esta aclaración. La justicia argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de acto de corrupción. Fin, viva la libertad, carajo. Vamos a otra repercusión. Victoria Villarruel, vicepresidenta. Es una humillación enorme para el pueblo argentino tener una expresidente de la Nación condenada a segunda instancia por corrupción. Eso no habla de nosotros los argentinos, habla de los dirigentes políticos que impunemente se han llenado los bolsillos con nuestro sufrimiento y miseria. No existe lawfare, no hay proscripción, solo justicia. No es gratis habernos robado nuestra dignidad. La mayor condena debe ser la intrascendencia y el olvido hacia lo peor que le pasó a nuestro país, el kirchnerismo. Bueno, claro, un sector de la sociedad que votó a este gobierno, incluso Mauricio Macri también tuiteó algo vinculado a recuperar las instituciones, dice, bravo, por fin, se hace justicia. Y el kirchnerismo y su principal referente, Cristina Fernández de Kirchner, le tocó lo que le correspondía, haberse robado tantos PBI y todo lo que, esa narrativa que se viene repitiendo durante mucho tiempo. Vamos en el otro sector, de aquellos sectores de la sociedad que ya tomaron una decisión, que tienen una mirada política ya conformada. Axel Kicillof, un juicio armado por el partido judicial sin una sola prueba, una condena escrita de antemano anunciada con antelación por el periodismo cómplice. La farsa jurídica en la llamada causa vialidad entristece pero no sorprende. Es la misma metodología utilizada en Brasil y en otros países, lawfare de manual para disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos. Todo nuestro acompañamiento y solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Acá también se sigue jugando el vínculo entre Cristina y Axel, pero no importa, acá está el planteo bien concreto. Es una persecución, es el lawfare, son las maneras que encontró, no el poder político solamente, el poder económico en general, las corporaciones económicas, que para contrarrestar las políticas de Cristina Fernández de Kirchner, que le manoteaban sus intereses y las utilidades, le manoteaban, quiero decir, las ponían en juego legítimamente, la persiguen. Y Cristina agrega, bueno, si no me pudieron matar, me quieren meter presa. Vamos a uno más, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, adversario de Cristina en el intento de conducir el PJ. Quiero solidarizarme con Cristina ante la injusticia que vivió siendo acusada falsamente y condenada. Nadie pudo demostrar su culpabilidad y sin embargo fue señalada y enfrentó argumentos mentirosos e insolventes, producto de años de relato malicioso en su contra a través de los medios de comunicación y redes sociales. No hubieron ni hay pruebas de nada, solo hay saña para estigmatizarla y perseguirla con violencia. Hasta un intento de magnicidio tuvo, ¿no les parece suficiente? Contundente Quintela en el mismo sentido que Kicillof, y así podríamos seguir compartiendo un montón de estas características. Bueno, esto mismo es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque se ha perdido la capacidad de analizar con argumentos, con ideas, eventualmente con razonamientos jurídicos, con razonamientos de derecho, saber qué pasó. ¿Qué es lo que está pasando con Cristina? ¿Qué es lo que está pasando con una de las más importantes dirigentes de la política que tiene la Argentina? Les diríamos lo mismo si la situación fuera con Macri. Alguien dirá, bueno, pero como Mauricio Macri es parte del poder económico, entonces tiene más recursos. Más allá de todo eso, lo que quiero decir es, hay un sector de la sociedad que ante todo dice, a Cristina la persiguen. Hay un sector de la sociedad que ante todo dice, está muy bien lo que le han hecho a Cristina, por fin le tocó, tiene que estar afuera de la cancha. Y algunos se suben a eso y dice, adentro de un ataúd y con un cajón. Hay un sector de la sociedad que con sesgo confirmatorio va a buscar lo que quiere efectivamente creer. Pero hay otro sector que quizás está en esa duda y es muy interesante tratar de partir desde ese lugar. La percepción que tenemos aquí en QR es que el sesgo en realidad es un sesgo antidemocrático. Pero no antidemocrático porque el Poder Judicial está persiguiendo a Cristina, o por lo que haya pasado con Cristina o lo que esté pasando con Cristina. Perdemos democracia
Estamos frente a un sesgo antidemocrático cuando perdemos la capacidad de escuchar argumentos, cuando perdemos la capacidad de conectar entre ideas aunque sean distintas, cuando nos tapamos los oídos, cuando nos negamos a escuchar el argumento del otro o a prestar atención a esos temas. Cuando se anula el argumento, cuando se anulan las ideas, ya no tiene importancia lo que dicen las 1500 páginas de un fallo. No tiene importancia lo que el columnista más especializado en derecho nos pueda decir sobre lo que pasó. Ya perdimos todos y todas. Hay quien dice, sobre las dudas respecto del Poder Judicial, dice, bueno, ¿cómo nos van a mirar los inversores? Los que quieren invertir en la Argentina van a mirar y van a decir, no, un Poder Judicial que no es confiable, instituciones que no son confiables, y la Argentina va de un lado a otro. Miren, pensemos si lo importante es lo que piensan los inversores o lo importante es lo que nosotros y nosotras hacemos con las cosas que nos pasan comúnmente. Sobre esta pérdida de capacidad de dialogar a partir de cosas que se puedan comprobar o no. Este es un problema en el que estamos más allá de Cristina, más allá de Macri, más allá de Milei. Es la manera en que reconstruimos una democracia plena, una democracia de las razones, una democracia de los partidos que expresan determinadas ideas y que no transfuguean de un lado a otro. Veremos si somos capaces de reconstruir eso, pero antes de meternos en el tema puntual, en la noticia del día, queríamos hacer no una advertencia, una caracterización del momento. Más allá del sesgo confirmatorio con el que vamos a buscar las cosas que pasan todo el día, pensemos si no estamos en un sesgo antidemocrático, un sesgo autoritario, que va cediendo lugar a aquellas ideas, a aquellos argumentos que nos intentan convencer de algo. Empecemos por el que tenemos al lado. Empecemos por escuchar un poco mejor a ese que hasta acá venimos diciendo no se lo puede escuchar. Arrancamos QR, estas son las voces del día. Yo sé que hubo corrupción. También sé que Cristina no es responsable. También sé que al responsable directo lo sobreseyeron. Explícame con qué autoridad moral los mismos jueces que sobreseyeron a debido condenan a Cristina. Nunca pasó que hubiera un gobierno que, dicho mal y pronto, se cagara en el Congreso y dijera, yo con esta anomalía de los decretos que son un atajo y resistiendo con un tercio defensivo lo que yo vete del Congreso, no necesito de estas ratas, salvo cuando tiene que ir a pedirle de rodillas, ausentate, andate de viaje, ¿no? Esa la estamos viendo todos los días. Nosotros tenemos un modelo que empezó José Manuel de la Sota, Schiaretti, y yo creo que si Schiaretti hubiera sido presidente hoy estaríamos 10 veces mejor. Nosotros nos movemos en la demagogia del debate de la grieta. O sea que lo mismo, que antes defendían una cosa, ahora se pase. No, nosotros decimos, mira, mi opinión es esta. Pero ¿no te y parece creemos que en la justicia. Nosotros no vamos a hacer como hacen algunos gobernadores que no se animan a pelear a Milei. Les dicen inmoralidades a los gobernadores. Este presidente les canta truco con nada y se van al mazo, dan vergüenza ajena. También hay un ninguneo del rol docente que a mí me pone muy de mal humor y hay una consideración nefasta acerca de la inteligencia de los chicos. Los docentes estamos formados para trabajar la literatura toda y vos no podés editar o censurar un libro por una escena de sexo. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Pi. No importa, chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Así que nada que agradecer. Bueno, saludamos al equipo de QR, Fer Cerolini y Pablo Ibáñez. Ya se suma Irina Hauser. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas, señor. A partir de ahora, Pablo, ¿qué estás mirando? ¿Cuáles son los interrogantes? A lo largo del programa lo vamos a ir desarrollando. Sí, interrogantes políticos a partir de la condena. Hay dos derivados, me parece, esenciales para leer. Uno tiene que ver con la mirada de Cristina. Claramente, el antecedente anterior de Cristina, que es cuando en el 2022, diciembre del 2022, ella anuncia anticipadamente que no iba a ser candidata, invocando la idea de que si era candidata la iban a proscribir. Sí. O sea, que estaba condicionada a ella y por ende condicionaba todo el armado político que venía. Ella anticipa ese movida, digo, antes que me proscriban, yo me corro de la competencia
electoral. Evidentemente, en esos fines se corrió y no dejó, en todo caso, que siga sobre ella la acción judicial de persecución que menciona. Por lo tanto, lo primero que uno ve es que Cristina cambia los tiempos. Ahora Cristina llega a esta confirmación de sentencia convertida no en candidata, pero con todas las características de ser candidata. Va 3 veces por semana al conurbano, se mueve en ese sentido. Hoy, de hecho, esperó el fallo en Moreno, en una anticipado actividad en Moreno. Con una centralidad, jefa del peronismo. Por lo tanto, me parece que es el primer dato para leer, como diciendo Cristina, si en aquel momento yo me replegué para que no haya una proscripción, ahora estoy en la cancha y si alguien me quiere proscribir, que proscriba una figura muy activa en la historia política y en la actualidad política. Bueno, alguien podría decirle, bueno, este razonamiento también podrías haberlo aplicado antes y no ir a la experiencia Alberto Fernández, que más allá de la gestión y más allá del momento actual del expresidente fue muy ríspido, muy tenso, muy fallido en la relación propia con quien había señalado a Cristina. Me parece que hay una lectura adicional con eso, Pablo, que es la siguiente. En aquel momento, Cristina, cuando toma esta decisión, de alguna manera dice también, tomen el bastón del mariscal. Si a mí me están persiguiendo y yo soy el problema, yo me corro, no soy candidata y ustedes háganse cargo. Como no se hicieron cargo, o los que hicieron cargo o pretendieron, tuvieron algún ruido en la relación con Cristina, Cristina puede decir hoy sigo siendo la principal referente, o puede decir incluso alguien más, hizo todo para ser la principal referente del PJ para que una eventual condena le encuentre en un lugar de muchísima mayor exposición. Para un cacho ahí, porque nosotros estamos hablando de Cristina va a ser candidato o no, cómo juega en la vida política argentina, nos están mirando en este momento a 24 y dice, pero si acaban de confirmar que Cristina está condenada a 6 años de cárcel y además inhabilitada, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Buenas noches, Irina Hauser. Cristina, ¿puede o no puede ser candidata si quisiera el año que viene? Hoy por hoy sí puede. Sí puede porque no está firme la sentencia. Cristina va a apelar ante la Corte Suprema y recién cuando la Corte Suprema se expida uno puede decir que está firme la sentencia, pero hasta que no esté firme ella puede ser candidata. O sea, hasta que agote el último recurso en el que se puede revisar su condena, puede hacerlo. Claro, exactamente. Bien. ¿Y los tiempos de la Corte cómo son? No, ahora vos, Pablo, sé que tenés una información, pero los tiempos de la Corte ¿cómo son? Los tiempos de la Corte son políticos, no son judiciales. Los tiempos de la Corte van a ser los que la Corte crea que le conviene según el contexto, ¿no? Y acá tenés un escenario bastante particular en el alto tribunal, que es que en unos pocos días va a quedar con 3 miembros, salvo que el gobierno de Javier Milei decida poner, como está amagando con hacerlo, aunque puede llegar a ser un instrumento de presión, digamos, por decreto a 2 integrantes más. Quiero decirte con esto, no sabemos qué corte es la que se va a tener que encargar de revisar esta cuestión. Ahora, agrego y te pregunto. Sí. La Corte, hasta los que quedan pueden jugar con la idea de tengo esto entre las manos y presionar respecto de la nueva conformación de la Corte, ¿o no? Es lo que ha hecho la Corte Suprema en casi toda su existencia, te diría, excepto en algún periodo de la Corte que se generó cuando Néstor Kirchner impulsó la disolución de la vieja Corte menemista. En general, la Corte se ha movido, sobre todo desde la segunda presidencia de Cristina, con tiempos políticos y de manera pendular muy notoria. Esta cosa de acomodarse a los escenarios políticos y a lo que olfatean. Con algunos de sus integrantes, además, siempre jugueteando y coqueteando con el máximo poder. Ojo, porque acá has tenido jueces de la Corte que, mientras tienen casos para resolver, coquetean con alguna debilidad institucional en el Poder Ejecutivo de turno. Ahora, ayer recordábamos un episodio que fue la antesala del inicio de este juicio, del juicio de vialidad. La Corte Suprema tuvo durante mucho tiempo recursos de varios de los acusados en este juicio, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, que le reclamaban varias cosas. A la Corte Suprema, te estoy hablando en el año 2019, y la Corte Suprema se tomó su tiempo realmente para hacer y deshacer como quiso, y lo que terminaron haciendo fue
Amagar con retener el expediente y que no empiece el juicio porque no se habían hecho los peritajes de las obras públicas. Insisto que cuando empezó este juicio se hizo sin peritar ni una de las 51 obras públicas que estaban en cuestión. Después se hicieron estudios durante las audiencias, pero el juicio empezó sin nada. La Corte Suprema hizo ese amague, recibió algún llamado de un medio de comunicación al que luego Cristina apuntaría cuando dijo me quieren presa o muerta, no sé si recordarás, estoy hablando del grupo Clarín, y de pronto devolvió el expediente y empezó rápidamente el juicio. Hay un libro muy bueno con ese. Sí, bueno, eso dicen. A ver, ya vuelvo, Irina. Pablo, vos tenés un dato político también sobre el tema corte y el condicionamiento respecto de si Cristina, si ella eligiera y decidiera, fuera candidata o no. Bueno, hay un mensaje que llegó al mundo Cristina Kirchner que indica que la Corte, siempre tomando esta referencia, como dice Irina, que los tiempos pueden cambiar y que hay una presunción más política que judicial, pero el mensaje que habría llegado es que la Corte no va a tratar el tema de casación hasta el 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiese una eventual candidatura y para prohibir una candidatura requiriese confirmación de última instancia, el camino a ser candidata en el 2025 desde el punto de vista judicial estaría allanado. Ahora, es decir, si Cristina quiere ser candidata, quisiera ser, va a poder. El año que viene. El mensaje político es, la Corte no va a impedir que Cristina sea candidata. Ese es el mensaje que llega. ¿Y Cristina lo Hay sabe? un dato más, que Cristina, a mí me indican que lo sabe, y me dan a entender un poco la ruta de cómo sabe esto Cristina Fernández de Kirchner, y sería a través de alguien vinculado al Papa Francisco. ¿El Papa Francisco? Que esta semana, sí, no casualmente, recibió a Horacio Rosati, el presidente de la Corte. Digo, reconstruyamos esto. El ministro de la Corte, Rosati, visitó al Papa Francisco. El lunes. Y desde los entornos del Papa Francisco llega la idea o el dato de que no habría decisión de la Corte hasta el 2026 sobre este tema. Con esta frase que vea, si estuviese escribiendo, la encomillaría, sí, la Corte no va a impedir que Cristina sea candidata. Hay un dato adicional que eso se refuerza, si se quiere, y es lo que ocurrió, y supongo que después lo vamos a ampliar, pero es la posibilidad de que haya una ley de ficha limpia, sí, que aplicando lo que se conoce como doble conforme, es decir, dos instancias judiciales confirman una condena, prohíba a una persona X ser candidata. Ahora en un rato vamos con eso y se le preguntamos a Eduardo Valdés. Pero ahí también interviene la Corte. Ahí también interviene la Corte porque también desde el mundo judicial, sí, están diciendo que la única que los derechos civiles, incluso entre ellos los derechos electorales, están vigentes hasta que hay una sentencia firme de fondo, y solo lo habría en ese caso si llegase a la Corte. O sea, con esa interpretación, una eventual ley de ficha limpia podría ser considerada de anticonstitucional. Es decir, alguien haría una presentación y podría haber un amparo y todo eso queda en suspenso hasta que la Corte defina. Y hay un antecedente, en realidad hay dos antecedentes, una por la positiva y una por la negativa. Todos los caminos conducen a Roma y ahora, bueno, efectivamente. Romero Feris en su momento fue candidato, tuvo una condena, doble condena, fue a la Cámara Nacional Electoral, la Cámara Nacional Electoral dijo que no podía ser candidato, acepta Romero Feris, acepta su partido y cambian el candidato. Menem en el 2017 ocurre lo mismo. La Cámara Nacional Electoral le dice no puede ser candidato, Menem apela a la Corte dice se tiene que revisar esa acción, vuelve a la Cámara Nacional Electoral, con jueces tocan el tema y dicen Menem puede ser candidato. ¿Qué es lo que está diciendo en esa acción? La Corte
tiene que haber una condena de firme, y la condena firme es la última instancia vinculada a la Corte. Hay mucho antecedente o mucha jurisprudencia de que efectivamente eso va a ser. O por lo menos ese caso específico. Hay jurisprudencia, vinculado... pero también te puede aparecer un tribunal o un juez que no le dé, o sea, que no suspenda la aplicación de una ley por el hecho de que esté en trámite un pedido de inconstitucionalidad. Ojo, por eso yo insisto, todo depende del contexto. Y Pablo Ibáñez está confirmando lo que yo estoy diciendo. La Corte no está pensando en términos jurídicos, está pensando en términos políticos como muy frecuentemente lo hace. La verdad es que también sería interesante que revisen en términos jurídicos la sentencia de vialidad. Digo, más allá del interés que puede revestir la cuestión política y de las implicancias y el impacto que pueda tener para una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Pero digo, no hace más que confirmar esto, que en las decisiones judiciales, fíjate vos, estamos hablando de la Corte, el máximo, la cabeza del Poder Judicial. El mensaje es político, el mensaje no importa el contenido de la sentencia, ¿se entiende? Y creo que... Sí. Un verbo que usó Irina, el verbo olfatear es extraordinario. Y sí, puesto en el máximo tribunal, porque quizá cualquier decisión va a mirar las encuestas del año que viene, va a mirar el resultado de la elección del año que viene. Se la pasan mirando encuestas. ¿Cómo? Sí, se la pasan mirando encuestas los jueces de la Corte. ¿Por qué? Si lo que tienen que definir tiene que ver a ver Pero si... te acabamos de contar entre los dos que las decisiones que toman son políticas. ¿Quién no mira encuestas y quién no ve el panorama político? Si vos lo que ocurrió ayer en diputados te dan cuenta que hay gente que está comportándose en función de la interpretación política. Déjame agregar una cuestión con esto que me parece también determinante. Los plazos que bien sabe Irina posiblemente hagan que la causa recién llegue a estar en tratamiento de los integrantes de la Corte en marzo o abril del año que viene, porque hay plazo para hacer presentaciones, apelaciones, continuidad. Cuando entra a mesa de entrada de la Corte va a pasar directamente a Procuración para que emita un dictamen que no es no vinculante, y eso recién llegaría a los cortesanos en marzo o abril. ¿Qué me dicen a mí? Que además no hay antecedentes de una causa que haya tratado la Corte. Estos 3 jueces que integran hoy la Corte, los 4, digamos, los 3 que van a quedar, en que una causa vinculada a un presidente o vicepresidente, naturalmente haya demandado más de 2 años de análisis. Uno podrá decir los tiempos políticos o los tiempos jurídicos también. Antes de ir a lo que Cristina dijo durante la jornada de hoy respecto de este fallo, no quiero desaprovechar el trabajo de nuestra producción. Si podemos hacer un juego nuevo, que tiene que ver con lo que están diciendo Irina y Pablo. A partir de esto, un juego nuevo en la política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el gobierno. Después te voy a preguntar, Pablo, cómo está viendo el gobierno esto, porque ayer contaste que algunos están preocupados por el efecto que puede tener en la imagen de Cristina si efectivamente aparece la idea de que es perseguida y la referencia a un muy interesante juego de mesa que no caduca nunca, ¿no es cierto? Argentino, y un invento argentino. Un invento argentino que necesita mucho tiempo, muy a contramano de estos tiempos, ¿no? Necesita mucho tiempo para ser jugado China Taca Canchaca. Bueno, ¿ibas a decir algo o escuchamos a Cristina? Sí, me estaba acordando una anécdota. Dale. Cuando Rosati llegó a la Corte Suprema le decía algo a todo el mundo que a mí me llamaba bien la atención, que es que él creía que había que imponer un plazo de 90 días para resolver cada causa. Estamos muy lejos de esa situación. Claro. Sí, Fer, perdón. No, yo lo que creo es que, viendo que todavía estamos en los albores de que el presidente de la Nación se le ocurra sumar a la Corte Suprema 2 integrantes por decreto, digamos. Dice que está esperando a ver qué piensa el Senado. Entonces, digo, puede pasar cualquier cosa, porque no sabemos el arreglo de estos 2 si entran por decreto cómo vienen, porque no, supongo que uno de los temas que habrán hablado con los 2 propuestos es este tema, porque digo, así como Rosati habla con el Papa, supongo que no van a proponer sumar por decreto 2 tipos que no sabe cómo van a levantar la mano. Entonces ya, si estos se sumaran de esta manera, me parece que puede cambiar todos los números, porque ahí ya no serían 3, serían 5, uno es presidente, si más o menos ven cómo dan los números, capaz que tienen 3 de 4 que se presentan y resuelven rápido. Así que me parece que... El procedimiento igual ahí es que todos los jueces emitan voto. Sí, puede alguno abstenerse si tiene Ya alguna... sé, pero si un juez decide, yo todavía no tengo el voto por tiempo,
no hay plazo tampoco para esa instancia. No, Siempre no hay hay- una especie de no, acuerdo. a ver, pero si la quisieran Corte no hay forzarlo plazo para... para Irina, no hay nada. plazo. Claro, Pero si lo no, quisieran no, forzar no, para el otro lado, vamos a pensar lo malo, En porque la si Corte no... no hay plazo para nada. Te puede aparecer un voto de la galera de alguien que diga, le firmo el voto a otro. Eso ha pasado un montón de veces. Chicos, 2 libros escribió Irina sobre Cambia a último momento. Yo Puede cambiar a estoy último diciendo de los dos que momento. ingresan ahora, porque no estaban justamente, venían a la radio, estaban todos con el tema de los dos nuevos jueces. Vos sos más 2 jueces, no sabés cómo vienen los 2 jueces. Vamos a Estamos de volver. acuerdo, Bueno, ¿no? más o menos, podés intuir, pero ¿Cómo podés viene? intuir... ¿Qué van a votar bueno. esto? No se sabe. Vamos a No, volver. evidentemente acá hay una apuesta a que haya una mayoría afín al gobierno. Ricardo Lorenzetti lo postuló a Ariel Lijo. Ariel Lijo es alguien que tiene una excelente relación con Ricardo Lorenzetti. García Mansilla es quizá el enigma mayor. Pero ahí, ¿qué ¿no? pasa? Digo, ¿es lo mismo que entren votados por el Congreso que entren por decreto? Me parece que si pero apuran por decreto no es que... no solo no es lo mismo, es muy cuestionable que entren por la ventana Por eso, por bueno, decreto. yo creo que no lo firmarían, sería muy bobo que vos firmen algo que después se le vuelva en contra, pero puede Vamos a ser. escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, que habló, por supuesto, en esta jornada políticamente muy relevante. Me parece que esto es el árbol que no deja ver el bosque. Creo que el efecto principal de esta sentencia o de esta metodología o de esta persecución, si se quiere, es disciplinar a la dirigencia política. O sea, a ustedes, a los dirigentes, a los movimientos sociales, a los dirigentes sindicales también de nuestro país. El objetivo es ese. Y podemos ver cómo lo logran porque, por ejemplo, hoy todavía, pese a que en el Senado se pudo rechazar el decreto 70/23, que es el que te revientan las prepagas, la cuota del colegio, y que solamente sirve para los que tienen o son multimillonarios en este país, ni siquiera para los que tienen plata, ¿eh? Ni siquiera para los que tienen mucho... No. Es para grupos muy concentrados de la economía. Todavía sigue vigente porque no conseguimos derogarlo en diputados. Siento que cumplí con una generación que fue la mía, la de Néstor, que quería un país y que después de todo que te metan presa por haber cumplido con esa generación a otros que están desaparecidos y que nunca más los vamos a volver a ver ni saber dónde están. El precio que me hacen pagar dentro de todo y mirando lo que otros sufrieron es bastante poco y estoy dispuesto a pagarla porque no me van a hacer arrepentir. Creo que un Estado cercano, un Estado eficiente, no tenemos que tenerle miedo a la palabra eficiente. No es una palabra de tecnócratas, es una palabra que la tenemos que capturar para el peronismo, para volver a resignificarla, porque Bien, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner, poco lo que decía también Pablo Ibáñez, utilizando esta situación para construir y darle vigor a su figura política respecto de lo que viene. Está Eduardo Valdés ya para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo va? Gracias por estar Buenas acá. noches. No, a ver, Irina viene trabajando esto hace mucho tiempo. Irina tiene una mirada muy crítica sobre el modo que se fue construyendo esta condena. Ayer lo hablamos con Andrés Gil Domínguez, que no es afiliado al Instituto Patria, ni milita en el peronismo, digamos, ¿no? Y Andrés Gil Domínguez decía, bueno, acá solo hay algunos indicios y está muy claro que con indicios no se puede construir o no se puede tirar abajo la presunción de inocencia. Vos sos diputado nacional de Unión por la Patria. Está que antes de escucharte hablar, hay un sector de la audiencia que ya sabe lo que vas a opinar. Yo te pido un esfuerzo para ver cómo haces para llegarle con tus argumentos a quienes creen que Cristina expresa más allá de... que Cristina es culpable más allá de las ideas y los argumentos. ¿Qué esfuerzo sentís que tenés que hacer para tratar de llegarle a ese sector? Mira, lo primero que tengo que decirte es que había un profesor mío en la facultad de... creo que era Teoría General del Derecho, que decía que la obra maestra de la injusticia es que parezca justo lo que no es. Y yo creo que acá se han violado varios principios. A ver, está bien que los jueces que juzgan
a Cristina Fernández de Kirchner vayan a jugar al fútbol. Yo estoy contando para la ciudadanía. Vayan a jugar al fútbol. Los fines de semana a la quinta privada del presidente Macri. Esos son los que hicieron el juicio oral, ¿no? Y el fiscal, el acusador y el juzgador. ¿Es justo que 2 de los jueces, de los 3 jueces de hoy, vayan a jugar al pádel a la Quinta de Olivos con el presidente Macri y tengan ingresos a la Casa Rosada en vísperas de sentencias condenatorias a Cristina Fernández de Kirchner o a algún funcionario de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo creo que está violado absolutamente el principio de imparcialidad de los jueces. Que la justicia se perdió una gran oportunidad, que es reconciliar a la justicia con la sociedad. Yo a veces digo, yo escuchaba a Jorge Asís ayer que escribía voluntad popular y persecución judicial. Parece que no van de la mano, pero no lo pongo ni... lo marca Brasil con Lula, esa persecución que inclusive hizo que Lula tuviera la opción electoral y le ganó a Bolsonaro, bueno, a pesar Trump, de la ¿no? persecución Trump judicial. llegó con más de 40... Donald Trump, Claro. Donald Trump, para irte a otro lado, la persecución judicial logró que él ganara en forma impresionante, como nadie esperaba, ¿no? Y entonces, yo Pero digo... previo a eso, hay una sociedad que tiene que leer mayoritariamente que hay una persecución judicial y no que se está haciendo justicia. Bueno, yo creo que hoy en la sociedad argentina lo que ha sucedido con Cristina es que a Cristina le iniciaron 534 causas judiciales que significan tapas y tapas y tapas de diario. Más de 500 causas tiene Cristina. 534. Yo las tengo a la tira del Consejo de la Magistratura de la Nación que me entregaron, fui como un pinche ahí, la tira entera. Ni Cristina sabía la cantidad de causas denuncias que le habían hecho. Denuncias, claro, no causas. Denuncias. Ah. Bueno, ¿saben cuántas le hicieron a Macri? El mismo trabajo lo estoy preparando para el día que vayan con ficha limpia. 40. 935 Macri. denuncias. Más. 900. ¿Esto qué les quiero decir? No hay ficha limpia con justicia sucia. ¿Me entendés? O sea, ¿Qué es ficha limpia? Explícanos qué es Ficha limpia es lo que ellos establecen que uno para acceder a cargos públicos no tiene que tener condenas judiciales. Como título suena lindo, pero para eso, a ver, no es lo mismo. Perdón. No es. Perdón. Ficha limpia establece que con doble conforme Claro, no podría ser candidato. Si vos sos condenado en última instancia por la Corte, no podés ser candidato. Eso existe actualmente. Si la Corte dice que vos tenés una sentencia No, firme. lo que le voy a traducir en términos de Pablo Ibáñez, que siempre es el que me enseña. Si te condena a casación, dicen los autores de Ficha Limpia, lo que tiene dictamen, vos ya no podés ser candidato. Claro, doble Lo conforme. que establece el ordenamiento jurídico argentino, que vos lo expresaste antes, es que la Corte Suprema de Justicia es la última palabra para que una persona sea condenada o no. Acá es tan amañado el proceso que el dictamen que sacó mayoría en las comisiones, no quiere decir que esto sea en el recinto, es que dicen que estaba tan cercano esto, estaba tan preanunciado la sentencia de casación, que hará un mes las comisiones se reunieron y sacaron dictamen que con sentencia de casación penal de la Cámara de Casación, lo que acaba de suceder hoy, no tendría aptitud electoral. Sí. El ordenamiento jurídico argentino establece que solo con sentencia definitiva ¿Eso se de la podría Corte votar Suprema semana que viene? Bueno, nos amenazan, vamos y venimos, como si vos te metés con los DNU, aparece que piden la sesión especial para ficha limpia. Hasta ahora hay un pedido de sesión especial de ficha limpia firmado por La Libertad Avanza, por los diputados de La Libertad Avanza y el PRO. Sí. Ahora, Mauricio Macri, evidentemente, no ha tenido ningún juicio oral, ¿no? Bueno, pero ahí está. Digo, tiene 900 denuncias. Pero ¿sabes qué? Pero los tiempos judiciales para él funcionan de otra manera.
Yo quiero decirles una cosa. Esto yo lo digo porque esto es un sube y baja, esto es una calecita. A Carlos Menem, ¿cómo aparece en esta conversación? lo Menem? mandó preso un juez de la servilleta. Sí. Un juez ultramenemista, que era el juez Urso. Que después, con las circunstancias del tiempo, mucho después de que Menem ya estaba en libertad, había recuperado la libertad, le hicieron un juicio político en otro gobierno lejos de Menem, que no pensaba para nada como Menem, y él renuncia una semana antes de que lo condene el Consejo de la Magistratura. ¿Qué querés decir con eso? Que los jueces, la judicatura, hoy, cuando yo te digo, para que haya ficha limpia, tiene que haber justicia limpia, es porque todos dudamos de los fallos. A ver... Es un problemón. A mí me encantaría yo no quiero que un juez que me juzgue vaya a jugar al fútbol a donde está el principal interesado de que yo no juegue en la cancha. Sí. Por honor yo me separaría si sucedió eso y diría me excuso. Son los principios generales que uno ha estudiado en el derecho. O sea, corresponde la excusación, no que yo te recuse. Si el fiscal, los jueces del Tribunal Oral, acordémonos que incluso fue tan ostentosa eso, que el presidente del Tribunal Oral, que yo me acuerdo llevaba Jiménez Uriburu, Jiménez Uriburu, salió al día siguiente con una gorrita poco judicialmente posible, con la leyenda del club Liverpool. Con el mate. Era con el mate del club del Liverpool, como mostrándose orgullosamente que él jugaba en la quinta de Mauricio Macri, que dicen que aparte es la quinta que tiene el mejor césped de toda la Argentina para jugar al fútbol. Pero más allá de eso, Eduardo, sería interesante hacer el ejercicio. Si un juez jugara al fútbol con Cristina y el enjuiciado fuera Macri, ¿qué repercusión eso tendría? Pero claro. Para ser honestos intelectualmente, digo, ¿no? Pero claro, a ver, cuando uno ve cómo se cambia, cómo va cambiando los jueces de acuerdo a las situaciones electorales, uno no puede aprobar estos proyectos si no primero hacemos un acuerdo entre todos para resolver el equilibrio de los poderes. Yo no te digo que... Perdón, porque usted lo que está diciendo es, hoy puede ser que Eduardo, ficha limpia si te molesta que Pablo te corrija todo el tiempo y te interrumpa... No, porque quiero ver si es claro con eso, porque vos se lo preguntaste, pero digo, te da a entender que si hoy el proyecto Ficha Limpia parece armado contra Cristina, puede haber un cambio de tiempo histórico y ese mismo proyecto sea contra los que hoy impulsan Ficha Limpia. Pero eso pasó, eso que cuento es lo que le pasó a Carlos Menem en su momento con... ¿Se acuerdan los jueces de la servilleta que decían que era la mayoría automática, la Corte? Y en el medio, en el gobierno de la Rúa, creo que llevaba 6, 7 meses el gobierno de la Rúa, salió la sentencia con orden de captura para Carlos Menem y por la edad creo que... Es decir, cuidado porque todo el mundo queda a tiro de que... Domiciliaria tuvo una de que con un manejo turbio del Poder Judicial te sacan de la cancha para participar políticamente. Yo tengo alguna duda y esto también le quería preguntar a Eduardo. Estoy contando cosas que yo vi que pasaron. No, está bien. Lo que pasa es que esta es una conversación que he tenido con gente de Comodoro Pi, ¿no? Con jueces, con fiscales, discusiones. Y a mí me da la impresión de que hay una cuestión también ideológica y bastante antiperonista o antipopulista. O sea, no es que... me cuesta pensar que en algún momento vaya a darse vuelta completamente la situación y que termine ultra comprometido un Mauricio Macri. Me cuesta visualizar ese momento. O sea, alguien... de ultraderecha o de derecha. Yo lo que quiero referir es, por ejemplo, el tema del juzgamiento del ex gobernador de Tucumán, que fue Alperovich. Bien, lo juzgó un juez al que le ponen K cada vez que lo nombran, a Ramos Padilla, ¿no? Digo, bueno, y lo condenó. Digo, que alguien, un juez, tenga una orientación. Podría uno decir, el otro día, el hijo Alejo Ramos Padilla tuvo que
decidir sobre la votación en la provincia de Buenos Aires del radicalismo. Alejo Ramos País. Sí, Alejo. Y ahí terminó diciendo, no, ganaron los que ganaron, no los que uno suponía que si tienen este momento más cerca de Lustó, el peronismo le convendría. Digo, hay jueces que tienen cierta opinión política, que se los conoce, pero hay momentos que actúan con independencia. No, obviamente hay algunos uno hace tipos que no se puede creer, lo del teléfono de Capuchetti, lo de Milman con Capuchetti. Hay cosas que son directamente que en un lugar normal del mundo no podrían existir. Pero lo que dijo Eduardo. Uno hace una generalización, pero lo que vos decís, comparto, porque además cada vez que hablo de esto, me empiezan a llover mensajes, no son todos los jueces iguales, no son todos los fiscales iguales. Estoy hablando de una tendencia que uno ha visto. Una cuestión sola es el fuero federal. Pero el punto es lo que dice, mirá el Zócalo, todos dudamos de los fallos judiciales, bien, dijo Eduardo. Lo que digo esto es un problema que... Si esta causa fuera cierta, de cómo está, el fallo fuera realmente un ejemplo, digan, che, mirá, los condenaron, todo bien. Yo esperaría que si fuera cierta, no terminen solo con Cristina, sino que podrían terminar con el peronismo en general y digan, bueno, Sergio Massa, Alberto Fernández, que eran los jefes de gabinete debido, no podían no saber. Entonces es como realmente un complot que tienen que ir todos. Dicen, no, la presidenta sabía y el de abajo. Todo lo del medio nadie sabe nada. Entonces digo, los jueces tienen un argumento para eso. Está armado muy mal. No es creíble, ¿se entiende a lo que voy? Pues sí es creíble. Por lo que decía Eduardo antes. Eduardo decía, ¿cómo era la máxima? Le hacer una pregunta a Irina, que es una especialista. ¿Cuántas veces viste vos que Casación filma en directo la lectura de las sentencias judiciales como sucedió hoy? No, bueno, es otra cosa que la verdad que quería comentar antes. Es inusual, es algo que, aparte para leer la parte resolutiva de una decisión. ¿Qué es lo inusual, perdón? Que sea la puesta en escena. La televisación. O sea, yo te aclaro, en lo personal estoy muy de acuerdo con que se televise absolutamente todo. Pero si televisan todo. El problema es que no se televisa todo. De los copitos no se televisó casi No. nada. Y además, en esta causa nunca se televisó a los defensores. El juicio del atentado sí se está transmitiendo. Sí, pero por ejemplo, ver la cara de la causa vialidad, nunca se televisó el Tribunal Oral Federal 2 fue selectivo. Hubo momentos que Cristina pidió que se transmitiera incluso lo de ella, y el tribunal le decía que no. Por eso digo, hay una selectividad con la cuestión de qué se hace público y qué no. Yo conociendo además el funcionamiento, a mí me parece bárbaro que los jueces muestren cómo trabajan, que muestren lo que hacen, que verles la gestualidad, cómo se dirigen a los presentes, cómo se dirigen al público en general, cómo explican sus decisiones. Lo de hoy no fue una explicación de una decisión. Lo de hoy tuvo más que ver con una puesta en escena. Además, aclaro, hoy había juicio por el atentado a Cristina también. Hoy era un día que coincidía. Yo no sé si esto fue una mera casualidad o no, pero claro, nadie se acordó de que había una audiencia por el juicio del atentado a Cristina a la misma hora en el mismo lugar, ¿no? No, bueno, las casualidades en el caso de Cristina a veces son muy sorprendentes, ¿no? Yo esperaba que en algún momento algún fallo judicial diciendo que las famosas 8 indagatorias a la cual convocó el juez Bonadío y el fiscal Stornelli a Cristina justo el día del cumpleaños de su marido que había muerto 10 años antes, alguien dijera judicialmente esto no correspondía, porque no corresponde, porque a nadie citaron más de dos indagatorias. Te citan a una indagatoria en un juzgado, no a 8 en el mismo día y a la misma hora. Y que coincide con, creo que hay dos veces por lo menos que le han fijado audiencias en los 25 de febrero. Que son el día del cumpleaños de Néstor Kirchner. Eduardo, te pregunto ahora en términos políticos lo que viene. Pablo Ibáñez decía, bueno, Cristina en algún momento decidió que, como pesaba sobre ella esta causa, no quería condicionar el futuro del espacio político que representa, entonces se corría. ¿Crees que cambió algo? ¿Crees que Cristina está haciendo una lectura distinta y esto a Cristina la pone en un lugar, viendo el caso Trump, viendo el caso Lula, le ofrece la posibilidad de una candidatura? A ver, eso, yo me hice los ruleros, ¿se acuerdan que aquel tema, hasta me puse rulos y la cosa no sucedió? Sí, con Juliana Di Tulio alguna vez salimos a caminar
Y la cosa no sucedió y medio hasta me llamaron la atención. Entonces no me quiero poner a opinar sobre una cuestión que es muy de decisión de quien lo tiene que hacer, quien ha recibido esta sentencia. Hay un tema, hay algo... ¿Ves un escenario distinto más allá de lo que haga Cristina? Bueno, sí, claro. Bueno, se ha multiplicado el poder de la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que la quieren acallar. Yo hoy creo que la centralidad política que tiene Cristina Fernández de Kirchner hoy fue a Moreno, fueron todas las cámaras a Moreno. No sé cómo están los ratings cuando aparece Cristina y habla, pero normalmente en los últimos tiempos sube el rating. A los canales que no la quieren la ponen en directo porque le gana el canal que sí la quiere. Entonces, eso significa peso de opinión. Y bueno... Quiero compartir con vos, Eduardo, y con la audiencia, una opinión que hoy se vuelve relevante, que quizá en aquel momento sorprendía al entrevistador. Estamos hablando de la misma causa, de la causa vialidad, un tiempo atrás, pero que hoy es relevante porque ese que opina y opinaba sobre este mismo juicio, cuando estaba en la etapa oral, es ni más ni menos que el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona. Escuchen. Falta otra parte de la historia. Se causó impacto y trascendió muchísimo la acusación fiscal. Pero después vinieron las defensas, hoy están con las defensas. Y las defensas han sido muy buenas y no han tenido trascendencia. Yo anoche comí con varios jueces y abogados y destacaban las magníficas defensas que están haciendo. Y yo me quedé perplejo y empezamos a ahondar. Y hay dos temas que no se traen muy a la vista. Uno, ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. El silencio habla por sí solo, ¿no? Hay que ver. Lo dice Mariano Cunio Libarona. Lo dijo mientras estaba transcurriendo el juicio, porque además estaba evidentemente atento a lo que estaba pasando. Y una de las cosas que pasaba, que eran llamativas, lo que estaba diciendo él ahí, o sea, miramos mucho a los fiscales porque hicieron también su exposición, que la fue transmitida por YouTube, Diego Luciani y Sergio Mola, pero no escuchamos tan atentamente a las defensas. Lo que decías vos antes, que a las defensas no se le dio la exposición. Se televisaron en directo las alocuciones de los dos fiscales y no se televisó en directo, solo creo que era por un sistema mucho más complejo para la ciudadanía, las defensas. Las defensas además, fueron ocultadas, visibilizadas. Este tribunal hizo uso de una situación medio ambigua porque ocurrió en parte en pandemia, el juicio, y después agarró el final de la pandemia. Entonces, tenía lógica que fuera por Zoom, digamos, y que ellos ahí, o sea, que todo fuera a distancia. No tenía lógica después con el correr del tiempo que no fuera presencial y sin embargo ellos decidieron seguir de esa manera, pero porque el tema del Zoom les permitía esta cuestión selectiva para decidir qué se mostraba y qué no se mostraba. Y efectivamente a las defensas no se las mostró. Yo lo que quería recordar también, ya que traían esto a colación, es que el actual procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se le pidió un dictamen sobre este tema. Y Barra sobre la causa vialidad específicamente, y Rodolfo Barra había dictaminado que quien ejerce la presidencia de la Nación no tiene responsabilidad en posibles hechos delictivos que se hubiesen cometido con motivo de contratación, ejecución o pago de obras viales. O sea que el actual procurador general Rodolfo Barra. Del Tesoro. El del Tesoro que eligió Javier Milei. Y el actual ministro de Justicia de la Nación piensan que no hay pruebas para condenar a Cristina. Bueno, ese es un dictamen, digo, el doctor Barra, uno puede estar de acuerdo o no, pero es una eminencia en el derecho administrativo, claro, que es lo que acá se tiene por eso que se lo consulta, interpretar, además. Claro, y entonces creo que él fue consultado como eminencia de derecho administrativo y ese es un dictamen
que le pide el tribunal y él lo aporta. Eduardo, no tenemos tiempo de analizarlo en profundidad, pero te quiero hacer esta pregunta. En México, habló hace 2 días Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, a partir de una reforma que dejó AMLO del Poder Judicial. El 1 de junio del 2025 se eligen por primera vez jueces y juezas por voto popular. ¿Estarías de acuerdo vos? Por supuesto que estaría de acuerdo, pero... Es decir, que jueces y juezas vayan a elecciones. Pero claro, que haya... A ver, quiero decirles que Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, ella fue fiscal en el estado de California. Pero eso en estados. En Estados Unidos ocurre, pero en estados. Bueno, no pero está bien, pero quiero decirte que el prestigio, ella primero es elegida popularmente. Sí. Estamos hablando del estado de California, el estado más importante de Estados Unidos. Elige, bueno, porque quiero ahondar lo que vos decís. O sea, en Estados Unidos también se elige en los estados más importantes, porque todavía no es nacional, los funcionarios judiciales con elecciones populares. Kamala llega a ser fiscal por elección popular. No es algo, porque acá pareciera que como que es algo... hemos naturalizado tanto la intermediación de los acuerdos y todo en el Poder Judicial que pareciera que cuando vos decís elección popular es algo... No, yo no lo veo nada mal y quiero decir que hay países que unos miran nada más a México, otros miran más a Estados Unidos que lo están practicando. Eduardo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Fer Cerolini, tenemos algunos datos de la canasta. En un rato vamos a seguir analizando el 2,7% de inflación que ayer dio el INDEC, en algunos puntos muy cuestionados, incluso dentro del propio INDEC, sobre cómo se pondera y qué pasa con los servicios. Ya vamos a ir a eso, pero Fer, tenés datos de la canasta. Sí, bueno, ayer se dio también a conocer el tema de la canasta básica alimentaria, que subió el 1,4%, creo que tenemos la imagen por ahí. Bueno, esto es canasta básica alimentaria, es lo que tiene que cobrar una persona. Tenés que cobrar más de 140.000 pesos para no ser considerado indigente. ¿Se entiende? No una familia, una persona. No, esto es por persona. Y esto ha subido solo el 1,4% y lleva un acumulado en el año del 80% desde enero a octubre. Sí. Pero interanual da el 170%. Ahora, la canasta básica total, que es lo que tenés que cobrar para no ser considerado pobre, tiene un aumento del 2,3. Es casi 1,5 veces lo que tiene la indigencia. ¿Por qué? Porque en tema de la canasta básica, ahí pesan los servicios. Ahí están contados los servicios. Y entonces los sectores que no están en la pobreza total, pero que son medios y medios bajos, son los que están siendo más castigados. Y vos fijate la diferencia que empieza a haber, cosa que el año pasado no era tan alta. Mirá la diferencia que dice la variación interanual. 170,6 es la de la indigencia. Y fíjate lo que está al lado, que es la de pobreza, 185,7. Claro. Hay una diferencia de 15 puntos. Ahí está pesando fuertemente el tema de las tarifas, claro, porque el que está en la pobreza total vive con una colgado, vive con una vela o vive en la calle. Y 20 puntos, Fer, en el acumulado del año. 80 contra 100. Eso, mirá, 80 contra 99. Hay 19, casi 19 puntos de diferencia, que es lo que está justamente haciendo que esa diferencia, lo que te dicen es el salario le empezó a ganar a la inflación. Claro, pero esa diferencia no está creciendo el salario ni por remotamente. Lo poco que ha crecido el salario formal no se acerca en eso ni loco. Claro. Entonces, primero que hay más gente desocupada. Después hay una cuestión que te dicen, che, el salario está subiendo en por ejemplo, tal rubro subió tanto el salario. Ahora, si bajan las horas extras y baja la gente ocupada, la masa salarial, por más que haya subido los salarios, la masa salarial está bajando. ¿Se entiende? Y la mayoría de la gente que está en estas condiciones, que son los que están cerca de la pobreza o de la indigencia, esa gente no tiene el salario en blanco y más alto. Claro. Muchos están en la informalidad,
que no tienen lo que hablan del salario que ha subido. ¿Se entiende? Sí, que es lo que está perfecto. diciendo, mira, estamos ganando la inflación. En un rato vamos a hablar de esto porque esto que dice Fer Cerolini es parte del cuestionamiento que se hace a cómo se mide hoy la canasta en el IPC, que da el número de inflación. Tenés que ganar 346.000 pesos, superar los 346.000 pesos para no ser indigente 3 integrantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entre 346 y 785 sos pobre. Si ganás más de 785, lo que es muy interesante, fíjate vos si podés leer, te lo voy a leer yo, si no, lo tengo en algún lado acá. La composición del grupo. ¿Del El 3 grupo integrantes? de 3 integrantes no está puesto como varón, mujer y un hijo. La mayoría de esos casos ahí está tomado madre, un chico y una madre de una mujer de 61 años. Y la abuela, digamos. Claro, es la familia donde el padre se fue, por ejemplo, que es muy representativa también, ¿no? De mujeres criando, la abuela con una jubilación baja, la mujer haciendo trabajos por hora. Bueno, ahí tenés que ganar 785.000 pesos para no ser pobre, eso es una familia de 3. Tiene que ganar eso. Y también tiene que hacer el trabajo de cuidado que no se remunera. Claro, que no se remunera. El cuidado de la madre o del pibe. El hogar de 4 integrantes, que es el considerado más típico, 434.000 pesos para no ser indigente y 986.000 para no estar en la pobreza. Que además, acá están considerados servicios, pero eso siempre lo aclara Hernán también, Lecher, que no está explicitado que ahí no hay un alquiler. Si metés un alquiler ahí y vivirán con la familia, viven con están en la pensión, qué sé yo, pero si vos metés un alquiler, esos números no dan ni por asomo. Que aumentaron más que la inflación, además, los alquileres. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, y la familia de 5 integrantes, 1.037.000. Y después, pasando eso, quedás en una línea de como sería border pobreza, que es una rara clasificación que tiene el INDEC, que no sos pobre, pero tampoco sos clase media. Pero estás en un umbral ahí de que te caes, no te caes. Sí, señor. Gracias, Fer, muy claro. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorras miles de pesos por mes? Pensé en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Vamos a hacer una tanda, volvemos a QR para hablar más sobre esto, sobre la medición y algunos cuestionamientos. Y por supuesto con Pablo Ibáñez, que Pablo Ibáñez tiene una noticia muy importante en términos políticos hace un rato. Seguimos analizando con Irina, por supuesto, las causas judiciales que nos llaman la atención. Ya venimos. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria, una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. Los chachos ya están en circulación en La Rioja. El bono de cancelación de deuda, Bocade, está transformando la economía provincial. Los comercios locales lo reciben, facilitando pagos y reactivando el consumo. Este instrumento permitirá a más familias riojanas acceder a productos y servicios esenciales. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Llegó Cyber Week a Pedido Ya Market, el súper digital de Pedido Ya. Hasta 40% off en cuidado. Atención con esta información, viene desde Brasilia. 2 explosiones se registraron al final de la sesión de la Corte Suprema de Brasil. Miren estas imágenes. Ese es uno de los autos que explotaron, que habrían tenido una bomba atada con ladrillos en el baúl. Hay por lo menos una persona fallecida. Insisto, esto ocurrió en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, donde está la sede de la Corte Suprema, el Supremo Tribunal de
Justicia de Brasil estaba terminando la sesión, ya había terminado la sesión de hoy de la Corte Suprema de Brasil y se escucharon 2 explosiones que inmediatamente provocaron que se desaloje el edificio de funcionarios, de trabajadores que estaban allí. Hay, por supuesto, una situación de alerta, de investigación por parte de la policía. La persona que falleció, esta es la imagen aérea, miren. El edificio del que estamos hablando está, miren, ahí está la imagen de la explosión. Esas son las 2 explosiones, básicamente las 2 explosiones centrales. Se habla de un intervalo de 20 segundos entre una explosión y otra. Hay una persona fallecida y algunas informaciones indican que es una persona que salía corriendo de uno de los vehículos. No se sabe si escapando de la situación o si es la persona que habría activado efectivamente esas detonaciones. Y esto, por supuesto, en el medio de la situación en Brasil y las ofensas contra las instituciones. Digamos, estaba de manera funcionando el reciente, llama la Parlamento, atención. ahí es la Plaza de los Tres Poderes, estaba funcionando el Parlamento, estaban por votar algo, se suspendió... El Supremo Tribunal. No, también queda Además, enfrente, por eso los Tres Poderes. Lula estaba a 4 cuadras, porque tiene la oficina a 4 cuadras. Digo, ahí está todo el poder político de Brasil, los Tres Poderes, justamente por eso se llama así, y está cerca del Parlamento, estaban tratando algo, se suspendió la votación y se supone que el auto es un auto que estaba con patente de Florianópolis, pero además el lunes en Brasil hay una reunión del G20. Es decir, que además... Ese es un dato muy importante. Tampoco parece... es molesto generar, más allá de, bueno, por supuesto, peor si hay un muerto, ¿no? Pero si no, era generar un clima de zozobra en momentos en que hay un encuentro internacional de máxima importancia y seguridad, ¿no? Y en esa plaza también hay que recordar que fue el epicentro de los movimientos bolsonaristas en enero del año apenas asumió Lula da Silva. Claro. Por lo tanto, también hay un factor simbólico. Por eso está vinculado hacia eso, pero... Bueno, vamos a ver qué más información aparece en estos minutos. Lo vamos a compartir con ustedes, pero gran preocupación en Brasil en este momento por estas, insisto y reiteramos, 2 explosiones por lo menos. Una bomba atada con ladrillos es lo que reporta la policía en la Plaza de los Tres Poderes, muy cercano al edificio de la Corte Suprema, pero como menciona Fernando, también estaba en sesión el propio Parlamento en el contexto de la realización de la reunión del G20 la próxima semana. Sí. Un dato para agregar nada más, porque tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel regional. Se confirmó finalmente que Jair Bolsonaro va a estar en la Argentina el 4 de diciembre en el encuentro de CEPAC, que es este congreso de ultraderecha del que participó en varias ocasiones Javier Milei. En aquel fue, por ejemplo, donde se encontraron en su momento en febrero de este año en Miami con Donald Trump. En un pasillo. Exactamente. Y que va a estar aquí, va a tener epicentro en la Argentina, se va a producir en la Argentina. Y hoy se confirmó justamente que va a participar entre los oradores Jair Bolsonaro. Bien. Estamos hablando hace varias horas, después de que se conoció el índice de precios, sobre el modo en que se ponderan los servicios. Recién lo mencionaba Fer Cerolini a partir de la canasta básica. Los servicios, hablamos de las tarifas, hablamos de la luz, el agua, el gas. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Qué significa en los bolsillos de las familias? Lo vamos a analizar con Matías Batista, ya un amigo de la casa, analista económico desde Rosario, está en línea. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo, equipo? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Qué te llamó la atención de este tema? ¿Qué tenés para aportar? ¿Qué estuviste analizando? Bueno, lo primero que analicé es que logró romper una dinámica del 4% del gobierno y ahora rompió una dinámica del 3%. Algo muy importante que desde el punto de vista técnico era importante lograrlo. Sí. Dicho esto... Técnico, narrativo, político, ¿no? Técnico, narrativo y político. Me gustan esas tres palabras que dijiste porque es muy importante marcar esto. Es representativo, porque yo hoy decía en una radio, es representativo de lo que le está pasando al universo de familias, ese 2,7%, porque vos te encontrás con un montón de gente que te dice, che, es 2,7, pero a mí me alcanza menos la guita. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está mal el índice? ¿Están calculando mal el índice? No.
No hay nada raro en eso. Lo que sí ocurre es que técnicamente el índice pondera distintos rubros. Y uno de los rubros de mayor importancia, paradójicamente, es el que menos creció, que es el rubro de alimentos, que creció 1.1. Pero es decir, lo que aumenta en los alimentos tiene un impacto muy importante en el promedio general. Exactamente. Se lleva casi el 26% de lo que ese índice explica, lo explica prácticamente alimentos y bebidas no alcohólicas. Sí. Pero todo lo que tiene que ver con servicios está seteado, ese rubro, con indicadores viejos del año 2016 que indicaban que una familia gastaba muy poco en esos servicios. ¿Por qué? Porque en realidad estaban intervenidos y estaban con subsidios. Entonces, claro, cuando vos le quitas los subsidios, pierde referencia a la ganancia. ¿Viste esto como vos tenés una brújula? ¿Cuál es tu brújula? El índice de inflación, para saber si los salarios le están ganando la inflación y si hay recomposición del poder de compra real de los trabajadores. Yo hace 3 meses vengo diciendo, los trabajadores se van a encontrar con una situación y el gobierno se va a encontrar con una sorpresa, que es que el salario le va a ganar en la mensual a la inflación, pero que nadie lo va a ver. ¿Por qué? Porque la montañita de plata que tenés que poner sobre la mesa los primeros 10 días de cada mes para pagar los servicios públicos y los privados de los que no te podés escapar, va a ser cada vez más grande. Y eso es lo que está pasando. Y el índice, yo ayer me puse a desmenuzar el índice y ahí le compartí una plaquita a la producción donde muestro este punto que estoy marcando, ¿no? Esa plaquita marca... Ayúdanos a leer esto porque imagínate... Sí, esto del INDEC... Es peor que la boleta de gas. Pero hay un aerolíneo. número ahí que dice IPC, si lo mostramos por lo menos para que la gente se desasuste. IPC interanual 193%. Sí. Y después dice al lado, y el interanual de abajo es el de servicios. Y el de abajo, saquemos por favor el graph. Si sacamos el graph se va a ver abajo. Vos decís... Ahí está abajo. El de abajo, 421 es lo que subieron los servicios. Claro. Este es el desfasaje que dice Matías. Eso de lo que hablamos. Ahí está el desfasaje. Ahí está el desfasaje. Vos tenés la inflación interanual en 197, explicada básicamente por el IPC alimentos. Y cuando vos te vas a lo que es electricidad, gas y otros combustibles, estás en el 4,22%, claro, con salarios que están aumentando. Los públicos en el 149, los privados registrados en la zona del 200 y los privados no registrados en la zona del 187. Estás muy lejos de los servicios públicos. Matías, ¿le estás encontrando explicación a una sensación que hace un par de meses vienen teniendo las familias? Che, se desacelera la inflación. Bueno, no es que bajan los precios, se aumentan más lento, digamos. Pero la verdad es que yo estoy viendo otra cosa en lo que me rinde la plata que pongo, como decías, arriba de la mesa a principio de mes. Bueno, por eso, pero además hay una cosa que señala, que señalamos el otro día y que coincide, creo, Matías, es que los sectores medios son los que están teniendo menos subsidios. Le bajaron más los subsidios a los sectores medios. A los más bajos no tanto. Sí. Y a los del medio le pega más a la clase media. Claro, le pegaron a la clase media sacándole más subsidios. Le aumentaron las prepagas y le aumentaron los colegios. Entonces todo eso hace que lo que te quede... Ay, mirá, la parte de alimentos. Che, pero cada vez tengo menos guita para comprar alimentos yo. Claro. Ahí está la realidad. Lo acabas de definir muy bien, Fernando. ¿Por qué? Porque esto lo que genera es que el salario disponible, después de pagar todo el quilombo de los primeros 15 días, es realmente muy poquito lo que te queda para llegar a fin de mes. Pensemos en un salario promedio. Sí. Es un salario promedio en Argentina que apenas cubre una canasta básica total, que está en los 990 y pico millones, 990 y pico mil mangos. Vos decís, che, me alcanza cada vez menos para llegar a fin de mes. Bueno, la realidad es esta, y el gobierno tiene que tomar nota de esto. ¿Por qué? Porque este índice no le representa una brújula para la discursiva, como vos lo decís bien. Pero Pablo. vos te imaginás, Matías, en este momento, cambiar el índice para que le dé más de lo que Milei dice. No, creo que Marco Labaña se lo está planteando, pero... No, más lleva mucho tiempo. Está planteado y generó una polémica interna en el INDEC y en el gobierno. Déjame sumar un dato para reforzar lo de Matías. Hay un estudio, un instituto que es el Instituto de Políticas Económicas de la UBA, CONICET, que hace un seguimiento de monitor de tarifas y, por ejemplo, compara que en diciembre del año pasado lo que representaba en la media salarial todo lo que tenía que ver con servicio, que era luz, gas, agua, más transporte, era el 5%. Sí. Y ahora pasó a representar el 14%. En el AMBA,
en el AMBA, porque si incluso vas a algunos lugares del interior, la representación sobre todo lo que es transporte y servicios en general es mucho más cara. Ahora la pregunta para Matías, tomando este dato que me parece que sirve para el detalle que vos haces. ¿Es una cuestión de ponderación porque se está ponderando mal lo que representan los servicios en el gasto o es que cambiaron los valores de lo que representaban ese servicio? No sé si soy claro. O las dos cosas. No, sí, sos claro. En realidad no es un problema de Milei, es un problema que viene de la medición estadística del INDEC, lo reconoce Marco Labaña, lo dice, y se cambia cada 10 años, se cambió la última vez creo que fue en el 2016, y se tiene que volver a adecuar a la realidad económica de las familias. Lo que sí es importante, el gobierno tiene que modificarlo, ya está la idea de modificarlo, pero lo que sí el gobierno tiene que tener es dentro del INDEC un informe privado que le esté marcando cuánto representaría el índice, cuánto representaría el poder de compra de los trabajadores, si están recuperando o no poder de compra, considerando el impacto real que tienen estos servicios, para tener una hoja de ruta y tener internamente los números claros, porque una cosa es la discursiva, pero otra cosa más importante como gobierno es decir, che, una cosa es el discurso que volcamos, pero otra cosa más importante es saber si realmente está creciendo el salario por arriba de la inflación, cosa que no está ocurriendo, pero si realmente estamos recomponiendo... Pero Matías, mandas la narrativa, yo insisto con esto. ¿Qué gobierno, ahora Milei, pero qué gobierno va a querer ser el responsable de cambiar la medición y que te suba el índice? ¿Y hay un impacto político fuerte? No, yo no digo cambiar el índice. No, vos decís que tenga el dato, probablemente lo tiene. Tiene que tener el dato, porque si no, vos estás navegando sin una brújula de lo que está pasando, sin tener un termómetro real de lo que pasa en la economía, en la familia. Por eso vos te encontrás con un montón de acuerdos salariales que están en el orden del nivel de inflación y que no refleja... Es que claro, lo primero que harían los sindicatos con este dato es, la discusión paritaria tiene que ser otra. Y eso me imagino que le rompe un poco el plan al gobierno, ¿no? Exactamente, le destruye el plan de baja gradual de la inflación que viene logrando. Entonces hay que discutir y poner sobre la mesa estos datos, porque son datos muy importantes y muy sensibles. ¿Para qué? Para que la familia pueda llegar a fin de mes. Yo digo, el gobierno viene celebrando 3 meses seguidos de salarios por arriba de la inflación y vos te encontrás con el trabajador y te dice, che, yo no alcanzo. Y no me alcanza cada vez menos. Sí, Matías. No, yo siempre que hablamos con vos te pregunto por el tema, sé que estás justamente en una provincia como Santa Fe que tiene las dos realidades, el tema industrial y el tema del campo. Y en realidad hoy son dos problemas, ¿no? Porque justo tenías una placa, no sé si estará por ahí a mano, que es donde muestra qué porcentaje hoy tiene que ver con los gastos de las empresas y qué le queda de ganancia, que la rentabilidad... Mirá, a la izquierda son los costos totales y el margen anterior en las ventas que tenía una pyme. Sí. Y a la derecha mirá lo que le queda ahora en las ventas. Le han aumentado tanto los costos y han bajado las ventas que le da un porcentaje... Muy buen gráfico este. Este lo tomó en base a una empresa concreta, no puede mensurarse, pero el dibujo es justamente cómo queda arriba la ganancia, rentabilidad. La ganancia posible. Sí. Entonces está jugando con un margen muy corto. Entonces yo le estaba preguntando justamente porque ya se escuchan algunas críticas del campo muy sosegadas, muy tranquilas. Pero bueno, Caputo los mandó a ver polo, no sé qué les dijo, que vayan a ver polo, que descansen, porque los va a descansar, como dicen. Lo están descansando. Entonces, mi pregunta es, el campo ahora, como no quiere pelearse ideológicamente con el gobierno, le dice, bueno, quítame las retenciones, por lo menos, sacame puntos de retención. Ahora, como lo vimos con Giacomini, hoy, por más que le sacaran todas las retenciones, la soja es mucho peor negocio que lo que era en enero. Y... vamos a ser sinceros, todos sabemos que el fondo no le va a permitir bajar las retenciones porque alguna vez pretenden cobrar. Digo, el fondo es el principal aseguro de que la Argentina mantenga retenciones porque dicen, si no hay nada, si quitás los impuestos, si quitás bienes personales, quitás retenciones, nosotros no cobramos más. Así que explícame cuál es la expectativa del campo con números que están casi sin rentabilidad, igual o menos que las empresas. En el corto plazo, la expectativa del campo es prepararse para la nueva campaña y ver cuáles son los productos que más van a rendir para
calzarse en esos productos. Pero en el mediano y largo plazo el horizonte es preocupante. Yo incluso hoy hablaba con un productor y me decía, la verdad que no me está cerrando esto. ¿Por qué? Porque ellos alquilan hectáreas en la zona norte del país, el rendimiento es muy bajo, el nivel de alquiler ahí es muy alto en relación al rendimiento que le termina quedando, y me decía, no me están dando los números para sostener esa actividad. Y por el otro lado, lo que vos marcabas ahí, con ese gráfico que trajimos, es lo que le está pasando al sector PYME, que el título que dice ruptura del equilibrio de rentabilidad, lo dijo un empresario PYME hace unas 2 semanas y lo levantaron los medios nacionales. ¿Por qué? Porque lo que yo trato de explicar ahí con un caso puntual es cómo el margen de rentabilidad se licuó, cayó muy fuerte, porque lo dijo de Pablo hoy, los costos en dólares me preocupan, porque los costos en dólares están muy altos, el nivel de venta bajó, y si vos producís una apertura importadora en este escenario, puede significar un golpe muy fuerte al entramado PYME. Entonces nosotros en la provincia de Santa Fe, que tenemos un enorme entramado PYME y una enorme cantidad de empresas satélites que dependen de ese entramado PYME, queremos cuidar el entramado PYME porque cuesta muchos años constituir un entramado PYME competitivo para que se destruya en tan poco tiempo, ¿no? Matías, gracias como siempre, muy claro. Un gran abrazo. Gran abrazo a ustedes, gracias por la convocatoria. Bueno, miren este trabajo de la sastrería. Timerman 3.0, si no me equivoco. Sí. El título es Recuperación en B. ¿Se refiere a la economía, a la promesa económica de Javier Milei? No. Se refiere a la imagen positiva que tiene el gobierno. Y lo que le ocurrió en septiembre, esa caída muy pronunciada, que el gobierno efectivamente le generó mucha preocupación, y lo que ocurrió en octubre. Pablo, repasemos algunos de los datos, o por lo menos los principales. Dale, miremos unos datos. Primero, ver la secuencia histórica. Que Ahí está el texto, ver... perdóname, Pablo. Durante los primeros 9 meses del gobierno de Milei, la valoración de la gestión no había sufrido variaciones significativas. La aprobación nunca bajó del 50%, el rechazo nunca rompió el techo del 49%. Esta tendencia se rompe en septiembre con una caída entre 6 y 8 puntos que llamó mucho la atención. La incógnita de esta variación duró poco porque la valoración de la gestión se recuperó en octubre. Y ahí está la última versión del estudio que compartimos aquí siempre en GPS además. ¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? 3.0 y GOP. Y ahí vuelve a aumentar. Es decir, ahí está la recuperación en B, en este caso de imagen del gobierno. Sí, ahora si vemos la línea nos vamos a encontrar que lo que ocurrió que de alguna manera octubre pareció la anomalía, en realidad. Porque los números de Milei se sostuvieron bastante equilibrados, casi en un empate mitad y mitad. Y en octubre se produjo esta baja importante. Ahora vamos a ver brevemente la línea de cómo se llega a este lugar. Todavía, y también si podemos mirar ese dato directamente, cuando comparás septiembre, octubre, noviembre, la baja fue muy importante en octubre. Ahí vemos los números, buena, muy buena, 45 puntos para redondear, 53,5, mala, muy mala. En septiembre había estado todo arriba, 5 puntos en diferencia, porque hubo un corrimiento de 5 puntos de la negativa, de la positiva a la negativa. Pero en noviembre se vuelve un empate, no se vuelve todavía a los valores exactos al del 50. mes de septiembre, digamos, al 50. Más de 50 sí. Que había tenido. Claro, lo interesante es saber qué es lo que pasa a continuación. No, porque lo que hay que mirar también es qué va a pasar a lo largo de que termine este noviembre. Claro. Por distintos hechos que han ido ocurriendo que le han permitido al gobierno recuperar alguna centralidad, por ejemplo, lo que ocurrió esta semana en el Congreso y el dato ayer de inflación, que ha sido un factor muy sensible en la opinión pública, la variación de la inflación. De hecho, uno de los elementos que mencionaba Juan Courel, que es otro de los que suele trabajar con 3.0, era que el indicador de octubre, en las mediciones aparecía cierta preocupación por la inflación, porque en octubre se habían dado 4 meses de la inflación en el orden de los 4 puntos. Por lo tanto, la presunción de que había dejado de caer la inflación, dejado de bajar, aparecía como una alerta sobre la expectativa del gobierno. Y vamos a ver una placa más, si nos queda por ahí, respecto a este informe de la sastrería de Raúl Timerman con datos de 3.0. Que a vos es la que más te llamó la atención, ¿no? Sí. Tiene que ver este dato. Si nos vamos a noviembre directamente podemos hacer una más o menos el dato general. Sí.
Cuando uno mira arriba, la primera línea es muy buena en cuanto a la imagen del presidente, 34.3, sí. Y la muy mala, en el otro extremo absoluto, 42.1. ¿Qué te está mostrando? Una división absoluta de la opinión pública. Hay un porcentaje de negatividad absoluta, porque muy mala es decir, son sectores que no destacan absolutamente nada, no reconocen nada del gobierno de Milei, y hay un 34% que parece que Milei hace todo perfecto, por eso está en muy bueno. Ahí hay un universo de división y en el medio no parece quedar lugar para nadie ni para nada, y el dato anticipa un esquema electoral del 2025 con muchísima polarización. Polarizado totalmente. Gracias, Pablo. La mejor forma de empezar tus días, ya lo sabes, es con Productos Pozo. Líderes en la producción de vainillas, magdalenas y budines, con más de 70 años en el mercado, presentes en cada desayuno o merienda. Hacé más ricos tus días con Productos Pozo. Pozo siempre te da más. Nos vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos está Adrián Sack, nuestro compañero allí en Estados Unidos. El después del triunfo de Donald Trump en términos generales y muy puntualmente una conversación que Trump tuvo con Joe Biden, con el actual presidente. ¿Querés cuidar tus ahorros y no sabés cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo, pagar hasta en 12 cuotas. Encontralos en la tienda online o acercate a su salón, Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. Tenemos una información urgente, la trae Pablo Ibáñez. Pablo. Mañana a 6 de la tarde va a haber una reunión de todos los gobernadores, están convocándose a este momento. La discusión del tema tiene que ver justamente con el presupuesto 2025, que mañana a su vez va a ser analizado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Los gobernadores tienen una serie de planteos, quieren tratar de unificar todos los espacios, peronismo, el PRO, el radicalismo y los provinciales en una postura única. Habrá que ver si se logra un punto de acuerdo, porque también lo que representan cada gobernador es en el que ha sido el comportamiento de los bloques legislativos es bastante diferente. Hay una frase que la repite un gobernador, es que para las provincias cualquier presupuesto es mejor que ningún presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que para las provincias sería un problema muy grave que otra vez el gobierno nacional pueda prorrogar el presupuesto y tener una discrecionalidad del 70% de los fondos y hacer de alguna manera lo que quieren con eso. Y atado a este debate, el tratamiento del Congreso por el tema de la regulación de DNU. También atado, por eso ocurrió ayer. ¿Sabes qué ocurrió en la última semana? Y esto lo vamos a charlar seguramente el resto en algún próximo programa. Hubo ATN para las provincias, fondos especiales discrecionales que firma el gobierno nacional. ¿Para qué provincias en noviembre? ¿Sabes qué provincia les tocó? Tucumán. Mirá vos. Salta. Misiones, y esta te va a gustar más todavía, Catamarca. La provincia cuyo gobernador Raúl Jalil ayer corrió a 4 diputados de Unión por la Patria que fueron claves para que no haya quórum para la sesión que el gobierno quería que no se lleve adelante. Lo vamos a tratar en estos días, dijo Ibáñez, y buscó. Mañana jueves no me toca, me tocará el viernes o no, entonces dijo en los próximos días. A ver, absolvieron. Hay en realidad toda una situación alrededor de los magistrados que absolvieron en su momento a quienes estaban acusados ni más ni menos por el femicidio de Lucía Pérez. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que está transcurriendo un jury de enjuiciamiento contra los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas. Ellos dos, en el año 2018, dictaron una sentencia donde absolvieron a los dos acusados por el femicidio de Lucía Pérez y solamente los dejaron condenados por comercialización de droga. Pero no fue una sentencia cualquiera, fue una sentencia
no solamente plagada de estereotipos de género, sino donde se metieron con la vida de Lucía Pérez para terminar generando una suerte de responsabilización sobre ella, que era la víctima. Una forma de decir, bueno, la mataron porque se la buscó, prácticamente. Aunque no lo creas, esa sentencia tuvo estas características, a punto tal que la Cámara de Casación luego la anuló y ahora lo que está llevándose adelante es el proceso de remoción de estos dos jueces. Hubo un tercer juez que se jubiló poco tiempo después y que por eso no está incluido en este caso. Lucía Pérez fue asesinada en el año 2016. Los acusados son Matías Farías y Pablo Ofidani. Farías le había suministrado droga y además abusó sexualmente de ella. Murió estando con este hombre. Estas dos personas la llevaron luego a un centro de salud ya sin vida donde se corroboró el fallecimiento. Ahora, llevó todo este tiempo, te estoy hablando de un hecho de 2016, lograr revertir esta sentencia y además revisar la conducta de los jueces. Esta semana hubo dos audiencias. En la primera declararon varias personas, entre ellos Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, que si querés la escuchamos. Dale. Nuevamente estamos acá en este lugar con mi familia, con mucho dolor. Desde hace 8 años y luego se sumaron, después de la sentencia, 6 años más. Este dolor a nosotros nos ha atravesado como familia de una manera que la verdad es imposible vivir, es vivir con el cuerpo en llaga viva todo el tiempo. Eso es la pérdida de un hijo y encima se suma cuando sale esa sentencia que salió. Ella es la mamá de Lucía Pérez. Ella es la mamá de Lucía, también declaró su hermano, Matías Pérez Moreno. Bueno, ¿de qué se trataba este proceso de justamente contar cómo habían vivido la primera sentencia? Claro. Lo escuchamos. Dale. Sentí que se nos estaban riendo en la cara. Eso fue lo que sentí. En la desigualdad de poder que hay entre las dos partes. Sentí que habíamos hecho tanto para llegar a un fin y terminar. Y recién estábamos empezando. Básicamente se le echaba la culpa a Lucía. Como si ella hubiese buscado lo que le pasó. ¿Y de los acusados qué era lo que se decía? Básicamente que eran unos buenos tipos. Menciona Fer, mientras escuchamos el tape importante, este es un caso en Mar del Plata que generó muchísima conmoción en su Conmocionó todo el país, pero que pasó en Mar del Plata y realmente yo me acuerdo haberlo seguido, ¿no? Porque era un caso muy misterioso, el tema de un policial que atrapaba, ¿no? Irina. Lamentablemente. Bueno, el año pasado hubo una condena finalmente por femicidio contra estos dos hombres que yo les señalaba y la semana que viene se va a conocer la decisión del jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires respecto de los jueces Gómez, Urso y Viñas. Como se imaginarán, bueno, la familia pidió que sean removidos de sus cargos, lo mismo que la Fiscalía, sus defensas trataron de procurar que conserven sus cargos. Veremos el resultado la semana próxima. Gracias, Irina, sobre todo por mantener estos temas en agenda. Fer, ¿tenés por allí un Cerotip, uno de esos descuentos importantes, en este caso para combustible? Sí, antes tenía el cerdito, ponía el chanchito que salía. Bueno, no, tenemos acá, le recomendamos a la gente, no hay guita y están todos, hay maneras de ahorrar. Sí. Yo le digo a la gente que mire cuando está, por ejemplo, en este caso que es para el tema, yo generalmente hago supermercados, pero acá hay importantes descuentos con modo a la hora de cargar nafta.
¿no? Hay, por ejemplo, descuentos de 15.000 pesos por mes, hay descuentos de 20.000 pesos por mes, algunos con el Banco Nación, otros con el Banco de Galicia. 20 lucas, un poquito más, un cuarto de tanque. Depende de lo que Sí, cargue. no, pero bueno, algunas es el 15%, Claro. otras es el 20%, otras es el 30%. Y que miren también en todos estos que estamos acá, Shell está con distintos, hay Galicia, está por ejemplo el tema del Santander, ahora vamos a ver un descuento que tiene el Santander también, que eso es con la app esta, 30%. Esto corre los jueves. Si usted carga el jueves con la app de YPF, con el Santander, tenés un descuento hasta 20.000 pesos. Bien. Es mucha plata, es el 30%. Yo lo he puesto en práctica, me ha dado resultado. Me parece que una de las maneras de ahorrar es tratar de andar mirando si cargamos con el Comodo, con distintas tarjetas, ver qué descuento te hacen y capaz que te ahorrás 10, 15 lucas. Gracias, Fer, por esto. Atención, Belmo trae una super promo en noviembre. Solo por esta semana podés llevarte un juego de colchón y somier king size, ese que tienen los hoteles más lindos. Un Belmo Pocket 2x2, al mismo valor que el colchón solo. 65% de descuento, pagando en 12 cuotas sin interés. Despertá con energía en un Belmo. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. Bueno, muy bien. Hoy ya estamos cerrando. La noticia del día tiene que ver con la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en esa división de la sociedad de la que les hablamos en el comienzo. La gran preocupación, algo que decía Eduardo Valdés. La sociedad argentina desconfía de los fallos de la justicia, sea para un lado, pero esto es un problema muy serio, muy grande. ¿Cómo se resuelve? No lo sabemos. La otra pregunta, por supuesto, es ¿cuál será a partir de ahora la estrategia, el devenir político de Cristina Fernández de Kirchner, que esperó la sentencia en territorio, en Moreno, y que, por supuesto, está mostrando y visibilizando qué es lo que está pasando ahí, en esos lugares donde se van generando también distintos tipos de nexos políticos. Veremos, Pablo, ¿no? Si Cristina insiste con la idea de por estar señalada por la justicia, no ser protagonista en elecciones concretas, o si... No parece, bueno, no parece que ese sea el contexto. El domingo no parece que quiere decir que sí que está asumiendo otro rol. parece que está teniendo un rol muchísimo más activo. Entiéndase esto como una preparación o no por el fallo judicial. Sí. Interpreto que tiene que ver con otra lógica. ¿El domingo qué? El domingo va a tener un acto Cristina en Santiago del Estero, donde va a funcionar como una especie de toma de posición de la presidencia del PJ, que ya quedó proclamada porque el día 17 era la fecha prevista para la votación. Bien, algunos diputados de Santiago del Estero también faltaron, ¿no? Dos. Bueno, a ver qué lectura se hace. Cerolini, gracias como siempre. Chavo Ibáñez, Irina, buenas noches. Quédense con Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Nos vamos como llegamos con las voces del día. Pasen bien. Yo sé que hubo corrupción. También sé que Cristina no es responsable. También sé que al responsable directo lo sobreseyeron. Explícame con qué autoridad moral los mismos jueces que sobreseyeron a Debido condenan a Cristina. Nunca pasó que hubiera un gobierno que, dicho mal y pronto, se cagara en el Congreso y dijera, yo con esta anomalía de los decretos que son un atajo y resistiendo con un tercio defensivo lo que yo vete del Congreso, no necesito de estas ratas, salvo cuando tiene que ir a pedirle de rodillas, ausentate, andate de viaje, ¿no? Esa la estamos viendo todos los días. Nosotros tenemos un modelo que empezó José Manuel de la Sota, Schiaretti, y yo creo que si Schiaretti hubiera sido presidente hoy estaríamos 10 veces mejor. Nosotros nos movemos en la demagogia del debate de la grieta. O sea que lo mismo, que antes defendían una cosa, ahora se pase... Bueno, nosotros decimos, mira, mi opinión es esta. Pero ¿no te y parece creemos que en la justicia. Nosotros no vamos a hacer como hacen algunos gobernadores que no se animan a pelear a Milei. Les dicen inmoralidades a los gobernadores. Este presidente les canta truco con nada y se van al mazo, dan vergüenza ajena. También hay un ninguneo del rol docente que a mí me pone muy de mal humor y hay una consideración nefasta acerca de la inteligencia de los chicos. Los docentes estamos formados para trabajar la literatura toda y vos no podés editar o censurar un libro por una escena de sexo. Quinto,
Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Pi. No importa, chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Así que